pesos al mes. Levantan la mano varios en la mesa para hablar de política, pero antes de política vamos a hablar de la emergencia en La Guajira. Señor Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, buenos días. Buenos días a las personas que están en la mesa, a Ricardo Espina y a los oyentes. Gracias, Superintendente. Lo hemos llamado para hablar sobre lo que se llama aporte departamental de La Guajira, que es una suerte de sobretasa a el recibo de la luz para estratos 4, 5 y 6 y para industria y comercio. ¿Cómo funciona en principio, Superintendente, el aporte de departamento de La Guajira, que así se llama en los decretos de emergencia? Yo acompañé al presidente de la República a las visitas que hizo a La Guajira y donde en cumplimiento a mandatos de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana desde el 2015, donde le había dado instrucciones al gobierno nacional de responder por los servicios públicos para la calidad de vida del pueblo guajiro, pues lo acompañé y allí escuchamos y discutimos la necesidad urgente de tomar medidas que resuelvan el problema de los servicios públicos, especialmente de agua potable y de energía en el departamento de La Guajira. Superintendente, ¿cómo llegaron al punto de definición del cobro de la sobretasa para los estratos 4 y 5 y 6 en el recibo de la luz? Bueno, la Constitución Nacional consagra el principio de solidaridad, consagra a Colombia como un Estado social de derecho fundamentado en la dignidad de las personas y la solidaridad entre los habitantes del territorio. Es decir, que los que tienen más, pues tienen que subsidiar a los que no tienen. Eso es en principio en virtud de los mismos mandatos constitucionales, de los fundamentos de la Constitución, que busca, ordena al Estado colombiano la igualdad, buscar la equidad, la justicia. Sí, Superintendente, entonces las familias, los hogares estratos 4, 5 y 6 van a pagar esos 1.000 pesos más para resolver y hacer el aporte a La Guajira. Pero ¿cómo será el recaudo? ¿Qué esperan hacer con esa plata? Yo no hago parte ya de la parte de la minucia, la recolección de la plata, pero entiendo que se va a crear un fondo destinado exclusivamente para La Guajira. Sí, pero ¿por qué se van a cobrar, Superintendente, 1.000 pesos a estratos 4, 5 y 6? Bueno, porque son los que, de todas maneras, de acuerdo a los estudios, son los que pueden aportar 1.000 pesos más en su recibo, y son un sector que no tiene las mismas dificultades de los sectores de los estratos 1 y 2 y 3. Claro, pero ¿cómo se hizo esa medición, ese estudio? ¿Por qué 1.000, por qué no 2.000 pesos, Superintendente? Bueno, ya fueron estudios económicos, estudios sobre pues yo no los tengo acá, pero se hicieron estudios de cuánto se necesitaría y la conclusión fue esa suma y a esos estratos y a los centros comerciales, a los comerciantes, pues 5.000 pesos. Sí, Superintendente, pero con 6 meses de lo que el gobierno llama aporte al departamento de La Guajira, ¿es suficiente? Es decir, esa sobretasa, ese recargo en el recibo de la luz a estratos 4, 5 y 6, 1.000 pesos por recibo, pero de 5.000 pesos, ya vamos a hablar de eso, para locales comerciales y empresas, ¿es suficiente? ¿En 6 meses se logra sanear o se logra fondear ese aporte? Quienes hemos visitado las regiones de La Guajira, realmente es una población que está totalmente abandonada, a pesar de que hay una explotación de carbón. La gente, las comunidades viven en una situación de miseria. Y entonces, pues aspiramos a que durante esos 6 meses sean suficientes para resolver, por lo menos iniciar el cambio que se necesita para la población de La Guajira, para que vivan en dignidad y en bienestar. Sí, la traducción de esto es que muy seguramente, como suele pasar con los impuestos o sobretasas en Colombia, empiezan siendo temporales, pero terminan siendo definitivas. ¿De qué depende, señor Superintendente, la posibilidad de alargar ese aporte, de que sea más allá de 6 meses? Pues depende de los avances que se hagan en el mejoramiento de las condiciones de vida respecto de los servicios públicos. Los servicios públicos, pues en La Guajira
creo que no se han inaugurado. Y aspiramos a que los cálculos en 6 meses estén ya bastante avanzados y ya se podrá de pronto asumir por parte del presupuesto nacional lo que de ahí en adelante sea necesario. Sin embargo, pues seguramente ya en este momento, cuando se cumplan los 6 meses, se harán los estudios, se revisará la situación económica y los avances y se tomará la decisión de suspender definitivamente o de pronto prorrogar. Eso no está descartado, pero pues no está tampoco concebido que pase los 6 meses. O sea que en 6 meses, superintendente, sabremos si eso se extiende. La otra pregunta que se ha hecho el país, superintendente, conocido que es uno de los 12 decretos a propósito de la emergencia en La Guajira, es si hay manera de decirle que no. ¿Ese cobro será obligatorio o las familias colombianas podrán decidir si quieren aportar en esos recursos que se necesitan para La Guajira? El problema es que se hace una ley y en Colombia las leyes se cumplen. Yo creo que no ha sido una medida improvisada y además la Constitución consagra el principio de solidaridad. O sea, Colombia está fundada en la dignidad humana, el principio de solidaridad de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, solidaridad quiere decir que los que tienen más ayudan a los que tienen menos para buscar la equidad y un poco de justicia de que habla a los fines de la Constitución que se realizó en 1991. Eso es un no, es de pago obligatorio porque podría suspenderse el servicio a quienes no paguen la factura, incluidos los 1.000 pesitos. Sí, yo pienso que sí, que es un mandato constitucional ejercer la solidaridad entre todos. Sí, superintendente, una pregunta final. ¿Habrá tarifa diferencial de servicios públicos en La Guajira? Se está estudiando en este momento la tarifa diferencial para el pueblo de La Guajira, pues dadas las condiciones económicas de la mayoría de la población. Seguramente habrá sectores que viven muy bien, que tienen recursos suficientes, pero la mayoría de la población de La Guajira vive en una situación calamitosa. Por supuesto, es el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, con nosotros explicando las medidas de urgencia, los decretos al amparo de la emergencia económica, social y ecológica que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro hace ya un mes. Superintendente, ha sido usted muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Varias cosas, Felipe, frente a esta declaratoria de emergencia.